La impresión 3D nunca ha sido tan accesible como ahora. Ha ido más allá de la afición y se ha convertido en una herramienta habitual para la fabricación y negocios. Prototipado, utillaje, odontología, joyería, ciencia, educación, diseño. Las impresoras 3D se encargan de todo, tanto a escala de sobremesa como industrial. En cuanto a las principales tecnologías en el mercado a nivel de consumidor, una de ellas es claramente la FDM, también llamada FFF. Este método ha sido muy popular entre los principiantes de la impresión 3D debido a su simplicidad y costes asequibles, mientras que los usuarios experimentados disfrutan de un amplio nivel de libertad creativa y modificación. Además, algunas máquinas FDM pueden imprimir con materiales que permiten su utilización en la industria. Somos Top 3D Shop y en este vídeo os hablaremos de una de las tecnologías de impresión 3D más populares. ¿Qué significa FDM? ¿Cómo funciona? ¿Cuáles son sus pros y sus contras? Y mucho más. FDM o modelado por deposición fundida es una tecnología de fabricación aditiva que aplica materiales termoplásticos o compuestos para crear objetos 3D capa a capa. Una impresora 3D FDM alimenta filamento fundido a través de la boquilla del extrusor y lo deposita selectivamente en la plataforma de impresión, creando un componente con la forma y las propiedades definidas. Las impresoras de doble extrusor pueden imprimir dos tipos de material distintos, por ejemplo insoluble y soluble, o en dos colores diferentes. Sin embargo, la mayoría de las impresoras 3D FDM para aficionados vienen con un solo extrusor, utilizado tanto para el modelo en sí como para los soportes. El tipo y la marca de la impresora determinan el movimiento de los componentes a lo largo de los ejes. El extrusor puede moverse en las direcciones X e Y, mientras que la plataforma de construcción se mueve hacia arriba y hacia abajo. Hay variaciones dependiendo de la versión de la máquina. Analicemos el proceso de impresión en una impresora FDM. Como con cualquier técnica de AM, primero debes preparar un modelo de objeto 3D en el software dedicado. Empieza importando el diseño y configurando los parámetros de impresión necesarios, como la orientación, la altura de capa, el porcentaje de relleno, etc. El programa hará el resto analizando el modelo elegido y dividiéndolo en capas. A continuación definirá las trayectorias del extrusor y las instrucciones de impresión de acuerdo con los datos adquiridos. Para proceder debe cargarse filamento en la impresora. Para una máquina de doble extrusor y modelos con soportes se deben utilizar dos carretes de material. El proceso de impresión se inicia con el precalentamiento de la plataforma, que mantendrá la temperatura necesaria para controlar el enfriamiento del material extruido. Cuando el extrusor alcanza la temperatura designada, el filamento se funde, sale de la boquilla y se distribuye por la plataforma siguiendo un patrón preconfigurado para acabar formando el modelo 3D. Gracias al sistema de 3 ejes, el extrusor y la plataforma de construcción pueden moverse en 3 direcciones. El filamento se deposita capa por capa y se enfriará y solidificará rápidamente. Dependiendo de la estructura del objeto, algunas zonas pueden requerir varias pasadas. Al completar una capa, el cabezal se desplaza a lo largo del eje Z una altura de capa. A continuación, el ciclo se repite hasta completar todas las capas. Cuando el modelo está terminado, solo queda retirarlo de la plataforma y limpiarlo de los soportes si los hay. Después, las piezas impresas con FDM pueden requerir postprocesado para mejorar su acabado y aspecto. Nos detendremos en ello más adelante. Veamos ahora las capacidades y limitaciones de la FDM, así como algunos problemas habituales al utilizar este método de impresión. La mayoría de las impresoras 3D FDM permiten ajustar la velocidad de impresión, la temperatura de la boquilla y de la plataforma de impresión, la altura de capa y la intensidad del enfriamiento dependiendo del material utilizado. Puedes pensar que FDM es bastante lento, pero un exceso de velocidad puede acarrear consecuencias desagradables para tu modelo. Aparte de la baja calidad general y el acabado estropeado, corres el riesgo de romper la estructura del objeto. Para un resultado decente merece la pena esperar. Algo a tener en cuenta al buscar una impresora 3D es el volumen de impresión. Los dispositivos de sobremesa suelen tener una cámara de 200 x 200 x 200 milímetros. Las máquinas industriales pueden ofrecer un volumen de impresión de hasta 1000 x 1000 x 1000 milímetros. El criterio para esta elección es la finalidad y diseños potenciales. ¿Cuán grandes y cuántas piezas tienes previsto fabricar? Ten en cuenta que los objetos más grandes siempre pueden dividirse en partes, imprimirse en varias sesiones y pegarse después. El diámetro estándar de la boquilla es de 0,4 milímetros. Suele ser una opción suficiente, mientras que las opciones inferiores podrían causar algunas dificultades de impresión. Sin embargo, si deseas obtener superficies más lisas y características más finas, utiliza una boquilla con un diámetro menor. Este cambio también afectará a la velocidad de impresión. FDM suele ofrecer una altura de capa de 0,02 a 0,4 milímetros. Cuanto menor sea, más lisa será la superficie del modelo, incluidas las formas complejas y los detalles más finos.
Si tu objetivo es una alta velocidad de producción y menores costes, puedes aumentar este parámetro. Esto último se recomienda para la creación rápida de prototipos. La adherencia entre capas es crucial para las piezas producidas por FDM, ya que su calidad depende de este factor. Esto es la fuerza de unión de múltiples capas de material causada por la alta temperatura y la presión aplicadas al filamento fundido. Esta fuerza siempre será inferior a la propia fuerza del material. Esto contribuye al carácter anisotrópico de las piezas impresas con FDM. Además, una ligera deformación al presionar el filamento sobre las capas anteriores provocará una superficie ondulada y líneas visibles apreciables, incluso con el ajuste de altura de capa más pequeño. Por eso estas impresiones suelen requerir un postprocesado. Algunos modelos tienen voladizos que requieren soportes para imprimirse correctamente debido a las peculiaridades de la tecnología FDM. Es imposible depositar capas de filamento sobre el aire, por lo que se necesita alguna base. Los soportes pueden fabricarse con el mismo filamento que el propio modelo. Sin embargo, sobre todo para aplicaciones industriales y de alta calidad, se utilizan materiales solubles más caros, como el PVA, para facilitar la retirada. Esto suele requerir una impresora 3D de doble extrusor. Los soportes insolubles afectarán a la calidad de la superficie del modelo, por lo que se aconseja minimizar su uso o dedicar tiempo suficiente al postprocesado. Los modelos FDM tienen una peculiaridad. A menudo se imprimen huecos para ahorrar material y tiempo. La capa sólida externa se conoce como cáscara, mientras que la estructura interna de baja densidad se denomina relleno. Ambos parámetros influyen en la resistencia del modelo. En una impresora 3D FDM de sobremesa, el relleno suele fijarse en un 25%. En cuanto al grosor de la cáscara, 1 milímetro es suficiente para producir rápidamente piezas con características decentes. El warping es uno de los problemas más conocidos de la impresión FDM. Dado que el filamento extruido tiende a encogerse al enfriarse durante la solidificación, las distintas zonas adquieren dimensiones y propiedades diferentes. Por tanto, afecta a las tensiones internas y provoca la distorsión de la capa inferior. A pesar de la regularidad de este proceso, puede evitarse mejorando la adherencia, observando de cerca y controlando la temperatura del lecho y de la cámara de construcción. Otro problema común en la impresión FDM es conocido como othing o stringing en inglés. Cuando la boquilla se desplaza de una zona de impresión a otra dentro de la misma capa, el filamento fundido puede gotear y formar un hilo entre los puntos inicial y final del recorrido. Para minimizar la formación de hilos, debes asegurarte de que el filamento está seco y de que la temperatura y la velocidad de alimentación son correctas. Solo después de eso es razonable proceder al ajuste de la configuración de retracción. Hay bastantes razones para que se produzca el encordado, y puede ser difícil determinar una causa, por eso es mejor comprobar sistemáticamente y descartar todas las posibles razones. Veamos ahora diferentes técnicas de postprocesado de piezas impresas con FDM. Las piezas producidas con FDM se imprimen frecuentemente con soportes para preservar su estructura. Los soportes insolubles están hechos de materiales estándar, como PLA, ABS, PC, nylon, etc. Se retiran sobre todo manualmente con alicates u otras herramientas similares. No obstante, existen materiales solubles que cumplen perfectamente la función de soportes, como HIPS y PVA. Facilitan la tarea de retirada, ya que se disuelven en limoneno y agua respectivamente. Pero si los detalles siguen necesitando un postprocesado, la primera forma y la más sencilla es el lijado. El proceso es largo, laborioso y debe realizarse en varias etapas. Empieza con una lija de grano bajo y continúa con granos más finos. Un lijado excesivo o inadecuado puede dañar la superficie de la pieza procesada. Además, hay que evitar inhalar pequeñas partículas de material, por lo que es mejor utilizar una mascarilla durante el proceso. Para mejorar la calidad de la superficie, se puede pulir después de lijar. Suele hacerse con un disco de pulir o herramientas especiales. El siguiente método de postprocesado es el alisado con vapor. Este método aplica vapores de acetona cuando se trata de ABS. Como la acetona es inflamable y sus vapores tóxicos, el procedimiento debe realizarse en un entorno cerrado y bajo una estrecha supervisión. Debido a la interacción química entre la acetona y las capas exteriores de ABS, la superficie del modelo se funde y se vuelve lisa y brillante. El proceso es incontrolable e irregular, por lo que no sirve para aplicaciones que requieran una gran precisión dimensional. Aún así, es estupendo para fines estéticos. Para dar a un modelo o pieza un aspecto único y profesional, a menudo se recurre a técnicas de imprimación y pintura. Para colorear un objeto impreso con FDM, primero hay que lijarlo y a continuación darle una capa de imprimación que sirve de base para la pintura. Normalmente esto último se realiza con un pincel o un pulverizador en función del resultado deseado o del tiempo disponible, ya que la primera opción es mejor para diseños complejos, mientras que la segunda es mucho más rápida.
El siguiente método de postprocesado es la hidrografía. Es una de las técnicas de postprocesado más curiosas para objetos impresos con FDM. Implica sumergir un modelo en agua y cubrirlo con imágenes ornamentales. Así se obtiene una impresión con un diseño único. El método es adecuado para plástico, metal, vidrio, madera y otros materiales. Cuando necesitas imprimir un objeto que supera el volumen de impresión, es posible dividir el modelo en varias partes que se pueden pegar o soldar fácilmente mediante adhesivos. El modelado por deposición fundida está reconocido como una de las mejores tecnologías de impresión 3D para diversos objetivos. A pesar de algunas debilidades, como la falta de velocidad y el postprocesamiento casi obligatorio, FDM tiene mucho que ofrecer en cuanto a experiencia de impresión 3D fluida y fácil de usar. Al ser accesible, sencilla, versátil, muy personalizable y cada vez más rentable, la impresión 3D FDM proporciona suficiente precisión, calidad y rendimiento para satisfacer las múltiples necesidades de fabricación aditiva, tanto a nivel principiante como profesional. Con ustedes Top 3D Shop, y esta fue nuestra guía sobre la tecnología de modelado por deposición fundida. Suscríbete a nuestro canal, deja tus comentarios a continuación y dale al botón me gusta si te ha gustado el vídeo. ¡Hasta pronto!